Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Preludio del fin. Alexa. Alastor gritó con todas sus fuerzas al ver cómo la vida de la persona que más importancia tenía para él, se desvanecía rápidamente. La vista en el cuerpo de esa se volvió estática, perdiendo la chispa de vitalidad que mostraba siempre. La hija de Ilia estaba muerta. Muchos miraron con horror como su compañera de batalla había perecido por un ataque de forma traicionera. No, Naruto murmuró sin creer lo que había pasado, Alex había muerto por su culpa. Ella se centró en salvarlo y había dejado de percatarse en su entorno, lo que había llevado a este nefasto final. Las lágrimas empezaron a brotar en sus ojos ante una situación inevitable, su cuerpo no reaccionaba, no se había percatado de que tal vez podía intentar recuperar el cuerpo para resucitarla con el Rinnegan si el enemigo no devoraba las almas como Uite. Por desgracia su reacción sería demasiado tarde. El portal seguía activo y el desconocido pasó a través de este en posesión del cuerpo de la chica. Nada más pasar, el portal se cerró, habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Debido a la muerte de Alexa, muchos de los enemigos habían retomado las armas para atacar aprovechando la oportunidad, incluso la hija del Kami corrupto había recuperado la consciencia. Pero ahora esto era secundario, el problema residía en el invocador de los Kitsune. Alex había muerto y el objeto de su ira se había ido, sin embargo esta ira, el odio, la desesperación y el sentimiento de venganza estaban en alza al punto en el que era imposible hallar la paz, sus ojos tornaron rojos y el blanco de alrededor tornó a negro, alas de hielo negras brotaron de su espalda, la energía negativa hizo que su banda en la cabeza quedase hecha cenizas mostrando un Rinne Sharingan en la frente, la expresión que mostraba, la sensación que emitía, era oscuridad pura. Ah. Alastor gritó con todas sus fuerzas, su voz parecía distorsionada. Lo que en un principio parecía una sensación de dolor fue sustituido rápidamente por una escalofriante sensación furia y muerte. Su grito retumbaba por el suelo haciendo que éste se quebrase de una forma que muchos pensasen que era antinatural, sobre todo porque procedía del aura que emitía. De pronto, Alastor cesó cualquier actividad, se quedó mirando al suelo en su forma demoníaca sin dejar de desprender en ningún momento su instinto asesino. Los aliados de este no se habían movido ni un solo músculo a pesar de que los enemigos habían decidido moverse al ver que este no hacía nada más que simplemente gritar, parece que mi Platicum se le está pasando el efecto de estar cerca de esa vaca idiota, Sofía habló de forma risueña desde la otra punta de la zona de batalla, sin duda se pensaba que gracias a la última jugada, su destinado se estaba olvidando de la valenta, sin embargo solo había clavado el último clavo en el ataúd, pues lo poco de Alastor en referencia a su personalidad normal la cual estaba frenando sus instintos había desaparecido completamente. Alastor miró con rabia el campo de batalla de donde había escuchado unas palabras que no le gustaron en absoluto, en un movimiento carente de gracia, Alastor empezó a moverse, paso a paso, sin detenerse ni un solo instante. Claramente, muchos del ejército de Malados se abalanzaron contra él, pero muchos de ellos, los más débiles, quedaban en el suelo sin vida ante la presión maléfica de Alastor combinada con su ansia de destruir. Muere. Uno de los que mejor aguantaban la presión, lanzó un ataque desesperado haciendo uno de una espada de tamaño considerable. Internamente sonría al ver cómo había conseguido una trayectoria limpia de la cual era imposible sobrevivir. Su sonrisa, la cual solo era superada por lo que le esperaba según su imaginación fue cortada de golpe, se había parado en seco y no comprendía, esta confusión duró hasta el instante en el que movió su cabeza para ver cómo el demonio al que iba a matar había atravesado su caja torácica justo por la mitad a modo de que le había no solo parado en seco, también le había arrebatado la vida. A por él. Uno de los monstruos, a pesar del miedo que tenía en sus ojos, decidió dar un grito de guerra tal como queriendo decir puede que acojone, pero somos muchos, dado que el cociente intelectual de los que había presentes en el campo de batalla no entendían que contra este enemigo cantidad igual victoria, partieron como un ganado furioso contra un ser que estaba desbocado por la furia. Roar. Alastor rugió como un animal al ver a toda la multitud que estaba en su contra, no se lo pensó ni dos veces. Partió por la mitad del cuerpo que había atravesado y lo utilizó de armas arrojadiza, ganándose un pequeño susto ante la sorpresa y el asco de los que habían recibido la guarnición muerta. Los que luchaban por el Ibulegakure pusieron una expresión de miedo y asco, lo que estaban viendo era una carnicería, no, una masacre. Atrás había quedado una pelea mortal en la que el rey demonio usaba su habilidad para vencer al enemigo de una forma elegante, lo que ahora veían era una bestia que mataba sin contenerse.
Cada uno de sus golpes parecían capaces de destrozar montañas, pues, cada vez que golpeaba, ya fuera con su derecha o su izquierda, todos los enemigos volaban por los aires y pocos fueron los afortunados que murieron enteros para ser reconocidos porque la mayoría estaban esparcidos por todas partes. Artillería mágica. Uno de los trolls gritó desesperado, las criaturas que habían sido de origen del mundo de Maladus empezaron a recitar una serie de cánticos con la esperanza de vencerlo. Mientras tanto, Naruto estaba totalmente paralizado, estaba completamente en shock. Primero, Alex había muerto y ahora, lo que tenía frente a sus ojos. No Tousan, no puede ser, Naruto no quería creer lo que estaba viendo, se había imaginado que estando enfadado, vencería fácilmente a los enemigos, en ningún momento pensó que vería un espectáculo tan macabro. Las criaturas habían reunido poder mientras veían cómo las pocas fuerzas que quedaban, iban mermando a un ritmo alarmante, al menos tenían la esperanza de ganar, pues con el número reunido eran capaces de crear un rayo mortal más potente que una Bigudama del mismo Kyuubi. Fuego. El troll gritó la orden para que liberasen todo el poder contenido contra la criatura que estaba aniquilando las fuerzas, les daba igual la posibilidad de que hubiese un camarada vivo, lo importante era acabar con semejante monstruo. En el momento en el que estaba a punto de impactar, el descontrolado se fijó en el ataque a recibir sin ni siquiera molestarse en esquivarlo, simplemente corrió hacia adelante, en línea recta contra los que la habían realizado a pesar de que entre medio estaba la técnica de destrucción que podía acabar con cualquier cosa. Cualquier cosa menos con él, ya que impactó de lleno pero a pesar de las pocas mellas en la ropa, había quedado intacto y su marcha quedó justo delante de los que habían intentado acabar con él. Nos rendimos. Nosotros. Uno de los enemigos intentó pedir clemencia pero su intento fue en vano y el tiempo que tuvo, efímero, el demonio consumido por la oscuridad de su corazón había vuelto a rugir, solo que en esta ocasión, de su boca salió un rayo mortal que acababa con todo lo que tocaba, el rayo tenía un alcance tan grande que el final de este había destruido lo poco que quedaba de una de las aldeas saqueadas, el ataque fue tal que incluso aliados del campo de batalla habían sido convertidos en polvo. Ya solo quedaba un enemigo en pie y esa era Sophie. Vamos, mi querido diablo, soy yo. Ven a jugar conmigo, la hija de Kami, era la única que no parecía verse muy afectada ante la brutal escena que había visto hasta ahora, es cierto que sabía de la batalla de Torinare, pero esto había sido muy distinto. Alastor ni se lo pensó dos veces, aunque en realidad ahora no pensaba en nada más que en una cosa. La muerte de Alexa y solo enfadaba más y más. En un aumento de sed de sangre, el demonio fue directo contra Sophie, la cual esperaba con una sonrisa enfermiza. Roar. Alastor rugió al dar un potente golpe contra la chica, pero esta estaba preparada para esquivar, aunque en vez de ir hacia un lado o retroceder, saltó por encima de él, colocándose detrás de este. Alastor no pudo golpearla pero el impacto que tenía ese ataque, había generado una onda de choque que causó un cráter considerable en el suelo antes de que Sophie golpease a Alastor con el lateral del hacha con todas sus fuerzas. Ahora puedo usar el poder que heredé de papi, vamos Alastor-kun, deja que te muestre mi amor. Sophie abrió sus ojos con una sonrisa al imaginar lo lejos que habría mandado a volar a su preciado objetivo para así demostrar su fuerza, sin embargo, la sorpresa fue que apenas lo había movido. Daño sí que le había hecho, pero solo lo justo para enfadarlo aún más. Roar, ra. Alastor volvió a gritar como un loco sin control, estado en el que estaba en realidad, antes de lanzarse para acabar con su enemiga. No es de extrañar que ésta sintiera la necesidad de esquivar, pero su autoconfianza del poder latente en su cuerpo la hizo quedarse. Venga, dame tu mejor golpe, déjame recibir tus sentimientos. La que estaba en el bando de Maladus intentaba entablar una pelea contra el demonio desbocado, pero a medida que pasaban los segundos, se daba cuenta de que no era lo que esperaba. En un combate entre guerreros, se puede comunicar con el rival mediante el intercambio de golpes, pero lo que no se había percatado es que Alastor no estaba peleando, no era el mismo en estos momentos, simplemente era odio personificado, lo único que sentía al golpearle era un cúmulo de sensaciones. Ira, odio, rabia, soledad, tristeza, oscuridad y muerte. Pocos saben que los demonios de Alquimia nacen con una gran oscuridad en sus corazones, lo que sucede con la mayoría es que al crecer y conocer la vida, se convierten en mejores, aprenden a vivir el día a día con su oscuridad y a medida que crecen se va reduciendo hasta quedar sellada en sus núcleos a modo de energía. Alastor, a diferencia de el resto, al convertirse en demonio, se saltó todo ese proceso por el que pasan los demonios y básicamente su lado oscuro ha estado embotellado por lo que sumado a la ira, era algo que no se podía describir.
Lentamente y a pesar de su poder mejorado, la hija del dios que murió a manos de su actual oponente, se estaba dando cuenta de que era imposible llegar a él y que a este ritmo, las cosas solo iban a empeorar. Necesito buscar un plan para salir, sin Wit será difícil. Sophie intentó pensar en la solución más sencilla, por un momento pensó en lanzar un ataque mortal contra el chico rubio, Naruto. Pero en el estado actual del peliblanco haría ignorar el sentido de proteger a los demás, por lo que lo único sería es hacer que Alastor aumentase más su ira y odio. Mientras buscaba una forma de librarse, utilizaba su hacha para intentar frenarlo, pero para su desgracia, este ya ni parecía intentar evitarlo. Todos los cortes que recibía parecían curarse a un ritmo ridículamente alto, por muy profundo fuese, daba igual, parecía regenerarse a la perfección. Vamos, antes de que dejes de ser útil para Maladus, una voz sombría resonó detrás de Sophie mientras un vórtice que se había generado en el aire revelaba un enmascarado con los colores de la Akatsuki. Este era Obito Uchiha, el que liberó al Kyuubi años atrás, el compañero del equipo 7 de cuando Minato era sensei. Sin dejar decir ni una palabra, el Uchiha absorbió con el poder de su doujutsu a la semidiosa, llevándola a su dimensión de bolsillo para llevarla más tarde ante su jefe. Al ver la escena, Alastor empezó a cargar una potente ráfaga de energía como la de antes. Lo peor es que en la dirección en la que estaba el miembro de la Akatsuki, que aún era fiel a Maladus, estaba la villa donde todos vivían. Esto había hecho que Naruto saliese de su trance, pues debía evitar la catástrofe, debía evitarlo. Con todas sus fuerzas y el impulso del poder de Kurama, comenzó a correr. Nos volveremos a ver. El Uchiha, tal como había venido, empezó a desvanecerse al mismo tiempo en el que el rayo ya se había cargado. ¡No! Exclamó con fuerza mientras propinaba a su padre adoptivo un potente uppercut en la barbilla que hizo que el nuevo objetivo de su ataque fuera el cielo. Rar. Fue el único sonido entendible por parte de este al lanzar el ataque de energía. Tan potente era que hizo que el cielo se despejase. Las nubes, las pocas que habían quedado, tenían un enorme agujero provocado por el rayo mortal. Alastor miró con furia y con una respiración irregular el objeto que había impedido destrozar su presa. Al ver la mirada de este, Naruto tuvo miedo. Eran los ojos de un loco que había perdido su identidad, era un cuerpo vacío y la destrucción era lo único que parecía que hacía funcionar el cuerpo transformado. Pocos se habían dado cuenta que el fragmento de la Trifuerza había empezado a resonar. Detente. Alastor paró por unos momentos en shock ante una voz que conocía perfectamente, una voz que no pensaba volver a oír. Sin embargo, a los 3 segundos retomó su movimiento de ataque. He dicho que te pares, idiota. Alastor volvió a detenerse al mismo tiempo que sus ojos volvían a ser lentamente como antes. Sin embargo, su rostro parecía altamente desconcertado. Naruto estaba similar, no solo porque había visto a la muerte de cerca, sino que había escuchado la misma voz e intentaba buscar el origen. Mira que atacar a tu hijo. ¿Es que estás loco? Ya te vale. Tanto Naruto como Alastor, el cual parecía recobrar el sentido, miraron atónitos la voz que habían finalmente conseguido ubicar. Sin embargo, a diferencia de Naruto, sus ojos no lograban ver lo que deseaba ver. Ah. ¿Alexa? Alastor preguntó en un tono sorprendido con una voz entrecortada, ya que estaba volviendo en sí mismo lentamente, haciendo que regresara lentamente a una forma humana. Naruto, en cambio, sí se asustó bastante al darse cuenta de un pequeño detalle, ya que era capaz de ver el origen de la voz de la Valenta y es que ésta estaba en un estado físico traslúcido. Solo se le ocurrió decir una cosa: fantasma. Naruto exclamó en un tono asustado mientras se colocaba rápidamente detrás de una roca. Para Naruto, los fantasmas eran como las vacunas con Son Goku. Sin embargo, las cosas que estaban sucediendo en este momento eran un poco diferentes para aquellos que veían la escena. Aku, Taichou, creo que Naruto-sama ha perdido también la cabeza. Uno de los soldados supervivientes comentó a Aku, la cual estaba con una gran gota de sudor ante la actuación de Naruto. Al menos no pudo contener dar un suspiro de alivio al ver que Alastor parecía haberse calmado y ya no estaba masacrando a niveles que harían a cualquiera quedarse más blanco que Orochimaru con anemia. Tal vez sea mejor retirarse, yo me encargo del resto. Al menos, la victoria ha sido nuestra. Aku había dado la orden de que las tropas supervivientes volvieran a Irulegakure. Era la opción más acertada por si acaso se volvían a descontrolar las cosas. Poco a poco los soldados empezaron a tomar rumbo a su hogar mientras que Aku se acercaba a la escena sobrenatural con cuidado. Naruto podía ver una clara y traslúcida imagen de Alexa flotando a nivel del suelo regañando a el invocador de zorros, el cual parecía cada vez en su estado más normal. ¿Qué sucede? Aku preguntó a Naruto, el cual miró a su novia con curiosidad. ¿Acaso no ves el fantasma de Alexa? ¿Puedes oír cómo regaña a Alastor?
Naruto preguntó extrañado a la usuaria de Yoton, la cual respondió con un movimiento de cabeza indicando un claro no. Es extraño, Alastor solo parece escuchar su voz, tú ni siquiera eres capaz de sentir su presencia, porque puedo ver y oír su espíritu. Naruto preguntó mientras se frotaba la barbilla. Alex había escuchado la pregunta de el Uzumaki mientras estaba dando una gran regañina a Alastor, el cual no paraba de intentar buscar el origen de la voz de forma desesperada, al punto de que éste pensase que estaba perdiendo el juicio. En un movimiento elegante, la Valentay aclaró su fantasmal garganta antes de comenzar con su mini discurso respaldado por una pizarra fantasma con varios esquemas, claro que solo Naruto podía ver la pizarra. Una suerte, pues la vida de los demás estaría en peligro si tuvieran la osadía de juzgar los dibujos horribles, los maravillosos dibujos con los que explicaba la situación. Muy sencillo, mi espíritu está conectado a la Trifuerza, al igual que Alastor, tienes un fragmento de la Trifuerza en el interior, por lo que eres capaz de ver y oírme sin problema. Entonces, miró con pena a Alastor, el cual ya parecía un poco más calmado. El problema es que su corazón ahora mismo está demasiado corrupto, seguramente sea porque se ha transformado de una forma inadecuada. La Trifuerza lo puede solucionar, pero llevará un tiempo. La Valentay terminó su explicación. Naruto asintió con la cabeza mientras que Alastor parecía no querer creer una sola cosa. Estoy calmado. Alastor exclamó mientras golpeaba una roca, oh bueno, lo que ahora es simple gravilla, dejando claro que su concepto de estar calmado estaba un poco desencaminado de que debería ser. ¿Y cómo es esto posible? Nunca hemos visto fantasmas y no creo que sea cosa de la Trifuerza, ¿cierto? Naruto preguntó sin poder encajar las últimas piezas que componían sus dudas. Después de todo, si pudieran ver fantasmas con la Trifuerza, Naruto nunca saldría de casa. Yo tengo la respuesta. La voz que apareció de improviso hizo que el Uzumaki diera un pequeño salto de la sorpresa, mini grito incluido, ya que no había sentido ninguna presencia, por lo que imaginaba que ahora estaría rodeado de fantasmas. Hola Sheik, el fantasma de Alexa saludó a el recién llegado, el cual al parecer también podía ver a Alexa, lo cual hizo a Naruto más confuso. Si te preguntas por qué también puede verla, es porque durante una larga temporada compartimos el mismo cuerpo, tal vez aún tenga algún residuo. Alastor explicó sin necesidad de pararse a pensar, revelando cierto detalle que muchos desconocían. Es correcto lo que dices, aún me cuesta separar los recuerdos y. Parece que Ciela aún no me perdona del todo. Sheik terminó su declaración con un aura un tanto deprimente al pensar en lo vengativa que es Ciela, pues si ya da miedo cuando es por algo simple, nadie quisiera estar en la piel de Sheik. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alexa preguntó, pues no le gustaba la intriga de no saber algo que le interesaba saber. Muy sencillo, no estás muerta, Sheik declaró en un tono tranquilo, ignorando la cara estupefacta de los demás. Haciendo que el número de preguntas que tenían que hacer aumentasen. Necesitaban tu cuerpo vivo, lo único que hicieron fue separarte de tu cuerpo, quedando así tu espíritu libre en este mundo terrenal. El que fue tutor de Alexa en su niñez, explicó con su tono lleno de calma, pero parecía que no había contado toda la información importante. ¿Y para qué quieren el cuerpo de Alexa? Alastor preguntó algo enfadado. El solo hecho de pensar en lo que estaba pasando, hacía que su oscuridad fuera difícil de mantener a raya. Muy simple, Maladus necesita un cuerpo en el que habitar, y ese es el de Alexa. Con esas palabras, había soltado la bomba de información, la estaba dando una respuesta inmediata en todos los oyentes. Naruto se quedó pálido, Alastor aumentó su intención asesina mientras que Alexa. No. Alexa se abalanzó contra Sheik e intentaba parecer sacudirlo aunque sin éxito, después de todo es un espíritu, de una forma alocada. No permitiré que jueguen con mi cuerpo y mucho menos algo así, tienes que hacer algo. Quiero mi cuerpo de vuelta, Alexa gritó a pleno volumen en un todo totalmente fuera de su típica forma de ser, aunque era normal, saber que te van a usurpar el cuerpo es algo que no haría ninguna gracia. Alastor pensó en disparar un rayo mortal a la base enemiga basándose en la fuerza vital del cuerpo de Alexa, pero si hiciera eso, podría dañar el cuerpo. Entonces, por ese motivo Alexa soñó que mataba a Alastor. Debió ser un futuro posible que ejecutase su cuerpo estando bajo el control de Maladus. Naruto pensó de forma analítica, la visión de pesadilla que tuvo la Valentay era algo impensable, pero con lo que acababa de suceder, ahora todo cobraba sentido. No te preocupes, hay una forma de recuperar tu cuerpo, Sheik respondió de forma calmada, pero lo que había conseguido es que Alexa estuviera más y más alterada, pues quería una solución, pero no se esperaba otro pequeño detalle en esta escena. Dime cómo narices recupero su cuerpo.
Alastor agarró los hombros de Sheik y comenzó a mover estos a un ritmo que cualquiera vomitaría del mareo, sin duda, la tensión era evidente en el ambiente. Touzan, necesitamos que nos dé la información, Naruto exclamó mientras intentaba separar a Alastor de el Sheikah. Ni lo intentaba con Alexa pues era un espíritu y no incordiaba del todo. Por favor, si eres tan amable de decirnos de una vez. Alastor tosió mientras parecía fingir ser alguien civilizado, educado y pacífico si no fuera por las espadas de hielo que estaba formando mientras solicitaba la información. Bueno, Maladus necesitaba un cuerpo, el de Alexa era el adecuado y gracias a la Trifuerza podría estar estable. Originariamente, su objetivo siempre fue la celda, pero Suiha es un objetivo más beneficioso debido a que se haría aún más poderoso, pero ha cometido un error, o más bien algo que no pensó. Sheik tomó pausa para comenzar a dar los detalles importantes. El cuerpo de Alexa no tiene la Trifuerza debido a que fue dividida entre ustedes y para mantenerse estables están ligados a vuestros espíritus. Es decir, si Maladus ocupa su cuerpo, tenemos una oportunidad de expulsarlo, solo necesitamos el arco que Madara una vez custodió. Sheik miró a todos de forma determinante, les había dado la forma de lograr centrarse en algo que solucionaría todo el problema. Ahora solo queda preguntar a Madara y solucionado, sin que ellos lo supieran, cierto Uchiha sintió un escalofrío. 10 minutos más tarde, Konoha. 10 minutos es lo que habían necesitado para llegar a Konoha gracias al resultado de lanzar un maldito tronco a Roto Pai Pai, casualmente aterrizando en la casa de Tsunade, la cual estaba tranquila al ver cómo había logrado reparar toda la casa, bueno, hasta que de pronto la puerta fue hecha añicos, mejor no pensemos en cómo reaccionará al ver el jardín de fuera, lo siguiente que vio fue a Alastor y Naruto atrapando a Madara. ¿Dónde está el arco que custodiabas? Naruto preguntó de forma un tanto apresurada y agresiva, mientras que el invocador de zorros aún no había solucionado sus problemas de ira. Danos el maldito arco. Sí, esto era poli malo y poli peor, pero la reacción de nerviosismo de Madara fue más preocupante. Yo, lo dejé a buen recaudo, donde estuvo originalmente. Madara expresó como un corderito, puede que sea el mejor Uchiha de todos, pero ahora mismo el ver a un Alastor con cara homicida era algo que daba miedo. Explícate, Naruto intentó mantener la calma y mirando a su padre adoptivo el cual parecía estar al borde de la rabia total, otra vez. Bueno, dado que ese arco era muy peligroso, lo dejé en su lugar de origen, es muy difícil de acceder a él por lo que es imposible que nadie no haya intentado obtener, con él puedes hacer muchas cosas, incluso separar un cuerpo de su espíritu de forma permanente. Madara acababa de dar un detalle muy importante, después de todo, si los malos hubieran usado ese arco para capturar el cuerpo de Alexa, no hubieran tenido forma de traerla de vuelta. Muy bien, eso significa que tenemos una oportunidad, ¿cómo lo conseguimos? Alastor intentó preguntar con un tono algo más calmado, pero aún así se le notaba que su psique estaba bastante alterada. Bueno, hay que superar una serie de templos los cuales harán que una torre vaya siendo creada y esta a su vez genere un portal a donde está el arma custodiada. Madara señaló en un mapa para acto seguido usar un genjutsu para mostrar lo que parecía una torre separada por fragmentos suspendidos en el aire. ¿Y a qué esperamos? Vamos. Alastor señaló hacia la torre lleno de Ipe con la intención de ir a por todas en busca del arco que solucionaría el problema de Alexa, no hacía falta decir que Alexa estaba imitándolo a pesar de que este no podía verla. Por desgracia para el Uchiha, no tenía buenas noticias que dar a este grupo. Siento decirlo, pero Alastor no puede ir, Madara expresó en voz baja intentando no causar una explosión de ir por parte del rey demonio, ya que este parecía demasiado motivado y básicamente le estaba chafando la esperanza. Así podré hacer que Alexa vuelva a su cuerpo y yo ¿qué? Alastor se acercó a Madara de la misma forma que Alexa reaccionó cuando se enteró de lo que estaba a suceder con su cuerpo. Touzan, lo necesitamos vivo para que nos explique todo. Naruto intentó separar a su padre adoptivo el cual parecía volver a tener ojos homicidas, cosa que asustaba a cualquiera, incluso a uno que habría logrado sobrevivir a una maratón de ver todo Verano Azul 5 veces seguidas sin cantar del barco de Chanquete. ¿Por qué? Alastor preguntó intentando buscar un razonamiento lógico a esto. Muy sencillo, eres un demonio. Aunque seas bueno, tu poder procede de la oscuridad. Este lugar se hizo para que entes oscuros no pudieran acceder y al ser pruebas difíciles no podían contratar a simples mercenarios, Madara explicó de forma calmada, sabiendo que su lógica explicación le sacaría del dilema. Sin embargo, esto solo causó una mini depresión en Alastor, haciendo que este se quedase en una esquina haciendo círculos con un dedo mientras nubes grises se formaban en la cabeza.
No te preocupes Tousan, yo me encargaré de conseguir ese arco. Naruto puso su pose de Nisui Maitogai, derechos reservados. Esto hizo que los ojos de Alastor obtuvieran un brillo algo inquietante a la vez que parecía mirar fijamente a el Uzumaki antes de abalanzarse contra él, atrapando sus hombros y empezar a agitarlo como si le intentase convencer de algo. ¿Qué haces todavía aquí? El tiempo es demasiado valioso. Todos miraban la escena con una gota de sudor, no por lo que hacía Alastor en sí, sino porque Alexa también se había sumado a realizar la misma acción que el demonio de cabellos plateados. Hay que darse prisa, no quiero que ocupen mi cuerpo. Alexa no parecía haberse calmado desde que se dio cuenta de los planes del gran mal que se cernía. Lo gracioso de la situación es que era un espíritu y sus acciones eran inútiles en cuanto a intentar sacudir a Naruto. Hay una cosita más que debo añadir, Madara indicó con sus dedos, haciendo ver como que era un detalle que no hacía falta mencionar pero era mejor decirlo. Dime que no hay gallinas asesinas, Alastor mencionó con un escalofrío, sin embargo la mirada de Madara era un, no es eso, pero no te puedo responder si habrá tales gallinas. No hace falta decir que Naruto tuvo escalofríos ante la mención de las gallinas. Pues, solo iba a decir que en esas zonas no se puede usar el chakra, como aquel lugar donde hablaron con Tetra. Madara intentó no hacer que pareciese demasiado importante, pero sí que lo era. Básicamente era volver a ser como aquella aventura que tuvieron en barco con el bucanero Linebeck. Es decir, no se podía utilizar Rinnegan, invocaciones, o sea, habilidades con las que podrían terminar la misión en un periquete. Pues nada, mucha suerte Naruto y recuerda, si fallas, una ciela enfadada será lo más light que te espera el resto de tu vida. Mientras me encargaré de cuidar a los Pokémon. Alastor dio ánimos a su hijo adoptivo, cualquiera que pensase que era una amenaza estaba lejos de la realidad. Día 1. Muy bien Alexa, ¿cómo empezamos esta aventura? Naruto preguntó a Alexa totalmente motivado de conseguir el arco con el que podrán salvar el mundo, aunque el posible castigo por parte de cierto Peli Plata por fallar esta misión, quitaba totalmente de la mente del chico errar. Bueno, según Madara Jiji, tenemos que conseguir un objeto en el castillo que está cerca de Taki. Alexa creó una especie de guía de instrucciones de la nada en la que estaban las indicaciones de Luchia. No pregunten cómo, simplemente pasa. ¡Genial! Vamos allá, Naruto exclamó motivado señalando en dirección a su destino. Todo estaba previsto y dado que no podrían usar chakra, Naruto se había preparado una mochila con equipamiento para la supervivencia. Más te vale conseguir ese arco. Una voz puso la carne de gallina a Naruto. Al darse la vuelta vio a Alastor señalando un dibujo en el que salía una ciela mal dibujada con pinta de pocos amigos. No te preocupes Alastor, será fácil. Después de todo, soy la mejor, Alexa expresó en un tono de autoconvencimiento, causando en Alastor una triste sonrisa la cual no pasó por desapercibida. Tal vez, pero no sé cómo lo lograrás si ni siquiera puedo verte. Alastor pensó algo deprimido y apretando ligeramente el puño para controlar su ira interna la cual le costaba mantener a raya. La Valenta y el Uzumaki empezaron a caminar en dirección al castillo. Mientras se alejaban Alastor no pudo evitar suspirar ante todo lo sucedido. Menos mal que se han ido, hora de ir a meditar. Aún le estaba costando estar en su forma no corrupta. Un carrasqueo de garganta llamó la atención del Peliplata. No hacía falta que reconoció a quién pertenecía este sonido. Así que, esa soy yo. Una voz algo siniestra hizo girar la cabeza del demonio. Al mismo tiempo no pudo parar de sudar ante lo que estaba por suceder. Aprende a dibujar canoso. Lo siguiente que vio Alastor fue un martillazo dirigiéndose directamente a su cara. A continuación, tras parpadear, una gaviota en pleno vuelo surcando las nubes al lado suyo. Sí, a Ciela no se le dibuja mal y sale cuerdo para contarlo. Más tarde, Castillo de Eorl. Aunque muchos no lo supieran, este era el castillo de la original Hyrule, el cual fue destruido tras el ataque de Darklink y las distorsiones espacio-temporales lo llevaron a este mundo. Con el tiempo, unos nobles lo hicieron suyo, lo repararon y actualmente representa a un reino muy pequeño que consta del castillo y 2 pueblos de alrededor, aunque uno de esos pueblos está por luchar por su independencia, pero eso ya es otra historia. Esto ya está. Un Naruto alegre salió con sigilo de los muros del castillo. ¿Ya? Si no me has dejado tiempo para que mire la zona, ni me has dejado asustar a los guardias. Alexa empezó a mostrar lágrimas de cocodrilo ante la situación, cosa que causó una gota de sudor en Naruto puesto que los guardias no serían capaces de ver ni oír a la Valentine. Como aún puedo usar chakra, he ido lo más rápido posible y caminando por el techo con sigilo para no llamar la atención.
Fue fácil conseguir esta flauta ancestral de tu familia. Naruto mostró una bonita flauta formada por varios tubos. La flauta terrenal será de ayuda para viajar en esta misión. Alexa observaba el instrumento musical que Naruto tenía en las manos y este inclinó ligeramente la cabeza al escuchar el nombre. Al ver esta reacción, Alexa cambió a su modo profesora para dar su explicación. La flauta terrenal, también conocida como flauta de la tierra, es un objeto basado en una flauta de pan. Es un instrumento mágico que tiene el poder de restaurar las vías sagradas que llegaron desde el mundo original de Hyrule y con el paso han estado desapareciendo. Es uno de los instrumentos mágicos de los Trenebundos, que un día perteneció a Radiel, quien se la confió a su mejor amiga, Tetra. Alexa terminó su explicación e hizo desaparecer una mini pizarra fantasmal en la que se mostraban imágenes para hacer más sencilla la explicación. Naruto entendió más o menos la explicación, aunque decidió no preguntar cómo era posible el desfase temporal ya que conoció a Tetra durante aquella extraña travesía por mar. Sin embargo, se acordó de algo importante que tenía que ver con esa extraña aventura. Por cierto, mira, es la misma espada que usé en aquella ocasión en la que nos encontramos con Linebeck. Naruto mostró a Alexa la espada que había encontrado, parecía estar en buenas condiciones aunque el mango delataba su edad. Algo extraño pues no debería haber pasado tanto tiempo. Sí, es extraño, pero da igual, no podemos perder más tiempo. Alexa hizo aparecer de nuevo la extraña lista de objetivos en la que solo aparecía una frase más, frase que Naruto era capaz de leer y solo pudo deprimirse ligeramente. Ir a los templos al menos, gracias a la flauta, podían restaurar los raíles para llegar a los templos. Solo necesitaban un tren. Ambos aventureros giraron su cabeza, ante ellos apareció un extraño sujeto que parecía portar correspondencia, moviéndose tal y como lo haría un tren. Hola, soy el cartero y tengo algo para ti. El cartero sacó lo que parecía un sobre bastante curioso, tanto Alexa como Naruto miraron al extraño cartero el cual les recordaba al que conocieron durante la travesía marítima. Sin embargo, algo era diferente, más bien, algo que no estaba sucediendo. Esta sensación fue captada por el cartero. Oh cierto, se me olvidó comentar que me han prohibido leer en voz alta las cartas de los buenos clientes, temas de privacidad y burocracias que quitan las cosas divertidas. El cartero alegó su falta de intromisión en la lectura del correo, cosa que muchos en este mundo agradecerían. En el momento en el que entregó los papeles, se marchó de la misma forma que vino. Naruto empezó a abrir el sobre pero antes se dio cuenta de que el cartero había dejado su tarjeta, algo que conservaría para contactar con este y mandar información de sus progresos a Irulegakure. Alexa se acercó para ver más de cerca la información, pero la ceja de esta se curvó en mal humor. Un momento, esto es propaganda, nos han colado spam. Alexa gritó indignada, nadie les deja publicidad de esta forma y logra salir ileso. En cambio Naruto, decidió ser más calmado y ver la propaganda otorgada por el cartero, pues si era como el de la otra vez, le vendría bien esta información. Mira Alexa, hay un local donde puedes conseguir piezas de locomotora e incluso un tren. Tal vez sea una señal. Las palabras de Uzumaki captaron la completa atención de Alexa la cual, rápida como espíritu que es ahora, se fijaba con detalle en el papel. Bien, solo tenemos que ir al local de Linebeck. Alexa preguntó con bastante duda mientras que la ceja de Naruto se crispó al escuchar ese nombre. Eran demasiadas coincidencias las que estaban sucediendo. Más tarde, trayecto al primer templo, nunca pensé que el pobre de Linebeck dejara a ese precio los materiales de construcción. Naruto rememoró la ganga que obtuvieron al comprar el tren al descendiente de Linebeck, sin duda no fue un gasto demasiado grande para lo que consiguieron con la transacción. Es lógico, después de todo, material ferroviario le era inútil, solo en Aro no Kuni se utilizan las vías de tren. Alexa especificó el motivo por el que el comerciante había dejado tan barata la mercancía. Después de todo, material para tren que no puede ser usado, no sale rentable. La cara que puso cuando toqué esta flauta y apareció un camino, sin duda ahora estará lamentando haber vendido las piezas baratas. Casi me sentí como un estafador. Naruto se sentía un poco mal por Linebeck, sin embargo, Alexa intentó darle un golpe en el hombro para llamarle la atención aunque con poco éxito pues era un espectro. No es ninguna estafa, él quería venderte mercancía inútil y tú la compraste con el propósito de utilizar las piezas compradas para esta aventura. Por lo que no es estafar si me ayuda a recuperar mi cuerpo. La valenta ya aclaró con un tono de sabiduría al joven Uzumaki el cual tenía una expresión de claro que sí, campeona. Al cruzar la frontera, Naruto sintió como ya no podía acceder al chakra, es más, no podía comunicarse con Kurama, era como aquella vez.
¿No será un problema el hecho de que no pueda acceder a mi chakra? Tal vez no podamos usarlo contra Maladus. Naruto expresó su preocupación a la hija de Ilia, la cual negó con la cabeza mientras sacaba el pergamino. No hay de qué preocuparse, al parecer esto se debe a la conjunción de la torre que se alimenta del arco para generar un campo especial. Una vez consigamos el arco, recuperarás el chakra. La joven aclaró las dudas del Kage, el cual había atendido al 100%, bueno, más bien al 60% porque había divisado algo de importancia. La llegada al primero templo, el templo del bosque. Templo del bosque, vaya, no se andan con chiquitas cuando esto era un templo del bosque. Naruto silbó mientras observaba la naturaleza del ambiente. Sin duda la entrada era bastante bonita. Puede ser, de todas formas recuerda que nos aguardan difíciles pruebas ahí dentro. Ey mira, Alexa notó algo extraño cerca de la entrada. Para satisfacer su necesidad de conocimiento, ambos se dirigieron a donde estaba el objeto que señaló esta. Parecen notas musicales. La Valentai reconoció el patrón que estaba frente a ella. Naruto sacó rápidamente la flauta que había adquirido hace poco para aprender a usarla. Después de todo, estas notas parecían estar dedicadas a este instrumento. Tras tocar la melodía, un aura rodeó a Naruto mientras una melodía secundaria surgió revelando un temporal cartel de aviso. Has aprendido la melodía de la curación, algo que alegró a Uzumaki pues no estaría desesperándose para conseguir corazones. Por otro lado se perdía la diversión de romper jarrones, aunque siempre quedarán rupias a recolectar. Naruto, creo que deberías leer la letra pequeña. Alexa se fijó en un pequeño texto que aparecía debajo de las notas, tan pequeño que parecía una cláusula especial redactada por un notario en un contrato. Aquí pone. Solo se puede usar, una vez por calabozo. No sé por qué, pero me lo imaginaba. Una mini aura depresiva surgió alrededor de Naruto mientras se quedaba en una esquina a balbucear palabrejas, cosa que hizo reír a Alexa pues parecía que el chico había cogido algunas manías de Alastor. Veamos, déjame explorar un poco, ahora vuelvo. Alexa empezó a atravesar las paredes e investigar habitación por habitación, cosa un tanto aburrida y costosa de realizar. Mientras tanto, Naruto intentaba acostumbrarse al uso de la espada sin la necesidad de soporte de chakra, tal y como hizo la última vez hace unos años. Muy bien, ya lo tengo. Ahora te dibujaré un mapa. La hija de Ilia gritó emocionada ante la idea de que estaba haciendo algo útil siendo un fantasma, aunque tal vez el mejor método de avanzar sería derribar paredes, pero como esa opción ya no está, había que improvisar. Alexa, te recuerdo que no puedes dibujar mapas, eres un espectro. Naruto declaró con toda la lógica del mundo. Alexa era incapaz de usar objetos físicos, al menos por el momento, ya que muchos fantasmas eran capaces de hacer mover objetos, aunque muchas veces era gracias a el tiempo que había pasado como espectros. Bueno, generaré uno con mi imaginación. Alexa habló triunfante. Si bien podía crear listas de instrucciones de Jiji de la nada, ella podría con todo. Lástima que no se daba cuenta de que esa lista ya existía y Alexa solo se acordaba del mencionado documento. No hace falta decir que Naruto se asustó ante lo que Alexa dijo. Creo que es mejor que me guíes. Tu imaginación puede terminar creando algo loco y destructivo. Naruto expresó con un poco de pánico al imaginar lo que podría pasar si Alexa usase su imaginación aunque fuera para crear un simple mapa. Esto causó que la semidiosa se enfadase. Maldito Alastor, ya verá cuando le coja. Alexa culpó al padre adoptivo del chico, pues pensaba que esta idea del joven procedía de él. No se daba cuenta de que era la verdad y no un pensamiento infundido. No hace falta mencionar que cierto peliplata tuvo un ligero escalofrío. Muy bien Naruto, tendrás que ir hacia la derecha y acto seguido al norte, verás unas bellotas. Alexa indicó el camino que debía seguir. No parecía muy complicado pues apenas había unos cuantos enemigos fáciles de vencer. Ahora agarra una y tírala al interruptor que hay al otro lado de una grieta que hay en el suelo cerca para activarlo y aparecer un puente que te dejará pasar. Alexa volvió a indicar de forma sistemática. No hacía falta decir que Naruto siguió al pie de la letra todas las indicaciones y casualmente sucedió como ella había indicado, cosa extraña. Perfecto, vence a todos los enemigos para poder seguir y aparecerá un cofre con 100 rupias. Las palabras de la Valentai causaron duda en Naruto hasta que de pronto aparecieron los enemigos del área nuevamente y al vencer sucedió lo que ella dijo. Alexa, puede que sepas más o menos el camino, pero esto es rato, ¿cómo lo haces? El Uzumaki preguntó sorprendido ante los sucesos de la zona. No era normal que Alexa acertase todo lo que decía, puesto que una cosa es decir zonas y otra muy distinta, adivinar todo sobre lo que estaba por suceder.
Nada, solo es que tienes a tu lado la mejor guía de todas. Alexa se señaló a sí misma riendo de forma victoriosa, eso sí, ocultó en su otra mano fantasmal una guía imaginaria que se titulaba Spirit's Track, guía wiki. Tras eso, Naruto avanzó y volvió a vencer a todos los enemigos para aparecer un cofre que contenía el vórtice del viento y lo aprovechó en un abanico que hay para activarlo y seguir. Muy bien, ahora que estamos atrapados sin salida, Naruto se quejó con un pequeño gruñido, este lugar ya le estaba cansando un poco y ahora comprendía el estilo de su padre adoptivo en este tipo de lugares. Hacer un camino rápido a base de destrucción y violencia gratuita sin sentido. Lo único a destacar, era una llave en el lugar, eso sí, atrapada en lo que parecía una mini prisión sin techo, pero por desgracia era imposible de escalar. Por suerte Naruto tenía la fabulosa idea de generar un vórtice para elevar la llave, sacándola de esa zona y cogerla, pues nunca se sabía cuándo podría ser útil la llave. Aquí hay un interruptor, tal vez sea la forma de salir de aquí. Alexa señaló un botón verde bastante llamativo cerca de la puerta que se había cerrado, sin embargo, la ahora fantasmal hija de Alexa se llevó el dedo a la barbilla, aunque también podría ser este otro, el botón rojo. ¿Tú qué opinas? Alexa señaló los dos botones, la valenta, y a pesar de imaginarse de que el botón rojo una trampa, tenía la tentación de pulsarlo por lo que su dedo estaba apuntando al botón verde. Sin embargo, no se esperaba la reacción de Naruto, el cual tenía una expresión bastante inquietante. ¿Qué sucede? Alexa preguntó de forma inocente ante la situación, no entendía por qué tenía una gran gota de sudor. En primer lugar, no puedes pulsar objetos físicos y luego está el hecho de que quieres pulsar el botón erróneo. Solo tienes que fijarte. La respuesta lógica de Naruto hizo crespar el ojo derecho de Alexa, pues el chico tenía toda la razón, aunque inconscientemente esta forma de responder por parte del Uzumaki causaba en esta unas ganas aún mayores de atacar a Alastor, pobre de él. Por otra parte, Alexa se fijó en los relieves de la pared con los que prácticamente se podía interpretar que el botón rojo es para abrir puertas y el verde para una trampa mortal. ¿Quién lo diría? Una trampa doble para los listos. Alexa se rió para disimular esta casual situación, alegando de que era una trampa doble. Después de todo, si un lugar con trampas tiene un botón rojo, es normal que los aventureros piensen que es para usarse en una trampa. La trampa era en realidad que todos pensasen que era una rampa cuando en realidad no lo era, y la que se suponía que no era una trampa, lo era. El motivo del por qué Naruto se dio cuenta: sencillo, los esqueletos que había cerca de la puerta y que el botón verde estaba más gastado que el rojo. Era obvio que el verde era el botón que todos pulsaban tras abrir la puerta. Algo detuvo a la valenta y esto hizo en Naruto un pequeño instinto de curiosidad. ¿Qué sucede? El Uzumaki preguntó a Alexa, la cual parecía mirar algo con detenimiento. Los ojos del shinobi se abrieron al ver lo que la chica inspeccionaba. Una grotesca armadura, tenía todo el aspecto de ser de utilidad, por no hablar que estaba vacía. Extraño, pero al menos nos parecía estar oxidada. No está mal, pero no me vale. Alexa ignoró las palabras del muchacho. Después de todo, no era de su talla y ni siquiera se adaptaba al modo de pelear que poseía, mejor dicho, le haría ir en el sentido opuesto a su estilo. Bueno, por intentar, nada se pierde. Alexa fue lanzada directamente a la armadura. Naruto miró esta escena con una gota de sudor, pues era algo en vano. Al fin y al cabo ella era intangible y lo único que podía hacer era atravesar cosas. ¿No ves que esto es? ¿Pero qué cojones? El Jinchuriki pasó de intentar dar una explicación a quedarse blanco al presenciar cómo la armadura empezaba a obtener algunos toques rosados y dos ojos aparecían en las pequeñas aperturas del casco, como si una persona hubiera dentro de la estructura de hierro. Para mayor sorpresa, la armadura empezó a moverse y levantarse con una intensidad digna de mencionar. Tengo el control. Tengo el control. Alexa gritó triunfante intentando ser graciosa, haciendo ver como que era capaz de llevar la armadura, pero se sorprendió a sí misma al ver que realmente estaba controlando la armadura. Creo que he tomado demasiadas setas. Naruto tiró un pequeño saco que Chapi les había regalado junto a unas cuantas zanahorias. Si no llega a ser por su factor curativo, habría recordado que la comida era únicamente las zanahorias, puesto que las setas eran un arma proporcionada por el pariente del conejo. Solo hay una forma de comprobar de que esto está pasando: despejar el camino. Alexa gritó triunfante mientras cogía carrerilla a los pasillos, dejando tras de sí a un conmocionado Naruto. No hacía falta decir que la Valentai estaba disfrutando de lo lindo a base de dejar inconscientes a todos los enemigos que aparecían por la zona. Usando la llave que habían obtenido, lograron subir al segundo piso y tras una serie de puzzles, lograron entrar en la sala del jefe.
Jefe Escaronte, el gigante blindado, el primer jefe con el que realmente se enfrentarían para obtener el arco. Para vencerlo, Alexa empezó a distraerlo, mientras que Naruto fue a la única parte que no parecía estar blindada. La cola, soplando, despejaron un rastro de polvo que dejaron un tanto aturdido al gigante. Tenía alergia a los ácaros, y de esta forma. Tras eso, la criatura parecía poder volar. Tanto Naruto como Alexa tuvieron que hacer del ingenio su arma principal, para aturdir al enemigo y repetir el proceso hasta al fin destruirlo. Nada más lograrlo, una especie de fragmento de llave apareció ante ellos y al mismo tiempo, una puerta se reveló. ¿Qué es eso? Naruto señaló a la puerta que se había revelado ante ellos. Era algo que no estaba en el mapa. No lo sé, según mis indicaciones ya hemos hecho todo lo necesario para nuestra misión en este templo. Alexa contestó con su voz metálica a causa de estar dentro de la armadura metálica que habían encontrado recientemente. Vamos a investigar, no perdemos nada por dedicar un par de minutos, Naruto sugirió mientras se ponía rumbo a la zona desconocida. La hija de Ilia solo esperaba de que esto no se tratase de una trampa del enemigo para dejarles encerrados y no poder proceder con la misión, aunque era difícil pues supuestamente los influenciados por la oscuridad no podían adentrarse en la torre. ¿Ya es la hora de comer? Una anciana voz sonó en la sala, no parecía estar muy iluminada pero se podía entender que la persona que acababa de preguntar tenía una avanzada edad. No, la verdad es que no sé qué hora es, no traje un reloj, Naruto respondió tímidamente mientras se frotaba la cabeza. Realmente se habían preparado para la misión de obtener el arco dorado e iban con todo lo previsto para sobrevivir, pero al parecer se había olvidado de algo tan básico como un reloj. La persona misteriosa hizo un pequeño sonido con el cual se denotaba la sorpresa de escuchar una voz nueva, a lo cual parecía que solo encontró una forma de reaccionar. Naruto y Alexa escucharon el ruido de unas palmadas y al instante las luces se encendieron revelando a una señora de avanzada edad tal y como se podía esperar tras haberla oído preguntar. Naruto miró intrigado a esta señora, pues el peinado que llevaba era muy similar al de Tetra. Oh vaya, parece que hay un par de jóvenes aventureros que han venido a rescatarme, qué halagada me siento ante dos muchachos tan apuestos. La anciana intentó bromear ante la escena. Tanto Naruto como Alexa miraron con una gota de sudor a la anciana. En realidad Alexa parecía estar más aturdida ante la reacción de la señora cautiva. Yo soy una chica, Alexa se señaló a sí misma mientras corregía a la persona que tenían enfrente de ellos. Lo más sorprendente fue la forma en que abrió los ojos de la sorpresa para luego negar con la cabeza. Pues con esa armadura estás fatal, no creo que consigas novio usando ese trasto, a no ser que uses ese trasto para ocultar tu rostro. La anciana declaró con un tono similar a cuando Ciela suelta alguna de sus perlas al hablar. No hacía falta decir que Naruto tragó saliva mientras miraba a una Alexa con una marca de furia en la cabeza y unos de pura furia que harían que el mismísimo Sasuke sería capaz de renunciar al apellido Uchiha y al Sharingan con tal de librarse de la furia de la Valentai. Naruto, me temo que antes de seguir con la misión debemos ir al tanatorio para llevar a la pobre anciana que se ha ido de este reino. Alexa habló con Naruto de tal forma que uno pensarían que estaba diciendo que ante ellos había un cadáver al cual había que dar sepultura. Oh, lo siento niña, pero me temo que aún me quedan 400 años de vida, aunque seguramente me muera de vieja antes de que tú consigas una cita. La anciana bromeó causando un punto de ruptura en la chica que había tomado el control de la armadura, al punto en el cual Naruto tenía que hacer uso de toda su fuerza para intentar contener a una Alexa realmente enfadada. Suéltame Naruto, déjame acabar con esta maldita vieja insufrible. La Valentai gritó con fuerzas, aunque no estuviera en su cuerpo parecía tener la suficiente fuerza como para que Naruto estuviera poco a poco siendo arrastrado por el caminar de la chica hasta que al final pudo librarse, a lo que llevó a una extraña y ridícula persecución en la que solo daban vueltas alrededor de la habitación. No se podía negar que la anciana era rápida. Alexa, para allá por favor. Naruto pidió a una kunoichi realmente cabreada y que no hacía caso de nada de lo que le dijera, al menos hasta que se encargase de la vieja. Por casualidades del destino, las palabras de Uzumaki causaron una leve sorpresa en la anciana. Alexa, ¿por casualidad no serás la hija de Ilia, no? La anciana preguntó a la chica en armadura, la cual se detuvo en seco ante la pregunta que había recibido. Ante la sorpresa que había causado en la Valentai, era obvio que la respuesta era un rotundo sí. Soy una vieja amiga de Tetra, en realidad fue mi mentora. La señora sorprendió a los dos, no se esperaban ese pedazo de información por parte de esta persona, aunque el peinado de esta era una pequeña pista de esta verdad. ¿Y qué haces aquí?
Naruto preguntó a la anciana, la cual se alejó discretamente de Alexa, la cual aún la miraba con mala cara y no era de extrañar. Bueno, en primer lugar mi nombre es Radiel y mi tarea es custodiar la Torre de las Almas, o al menos lo era hasta que mis discípulo Diego nos traicionase. La ahora identificada como Radiel explicó al grupo de aventureros, los cuales asintieron con curiosidad. Ante ellos podría estar una increíble fuente de información. ¿Sabes cómo llegar al arco de luz? Alexa preguntó con el puño cerrado, pues aún seguía teniendo ganas de golpear a la guardiana de la torre. Seguramente se haya cambiado el protocolo, pero, ¿para qué necesitan ese objeto? ¿Es muy peligroso si cae en malas manos? La anciana preguntó antes de dar una respuesta que ayudase a la Valentine. Si te das cuenta, no hay nada dentro de la armadura. Un siervo de Malados separó el alma de Alexa de su cuerpo y necesitamos el arco para poder evitar que el Señor Oscuro se haga con el control de este. Además de Alexa recupere su cuerpo, Naruto explicó mientras que Alexa miraba al suelo con la cabeza baja y un ligero escalofrío al pensar en lo que pasaría si Malados llega a controlar su cuerpo. Antes esto, la mirada de Radiel pasó a un tono bastante más serio. ¿Será idiota? Lo siento mucho. Pero al parecer mi discípulo ha cometido demasiadas estupideces. Se suponía que él algún día me revelaría del puesto, pero al parecer no le gustaba el plan. La anciana se disculpó ante la Valenta y el Uzumaki. Estos no se esperaban la reacción, pues no era culpa de ella, no directamente al menos. Si no fuera porque me dejaron aquí encerrada, el protocolo hubiera sido más fácil para acceder al arco. Deben derrotar en orden a los jefes de los templos, primero al de los mares y luego al de las arenas. Una vez ganen al último, podrán acceder al portal que les llevará a la zona del arco. Muchas gracias por la información, venga con nosotros. La dejaremos en el pueblo más cercano. Naruto se ofreció a llevar a la anciana fuera del templo, era lo mínimo que podían hacer, aunque en realidad es lo que hubiera hecho con cualquier otra persona cautiva. La anciana sonrió ante esta oferta, la cual afirmó con la cabeza aceptando con gusto la ayuda. Pero en el momento en el que ésta se puso en movimiento, recibió un golpe en la cabeza por parte de Alexa. No era muy fuerte, pero lo suficiente como para dejar un chichón. Eso por lo de antes. Alexa miró con una cara victoriosa, aunque era evidente de que no podía dejar de mirar con dagas a Radiel debido a las palabras que recibió por su parte, las cuales le afectaron bastante en su orgullo. De todas formas, tras un pequeño rato de diálogo por parte del pacificador Uzumaki, prosiguieron con la aventura, eso sí, dejando a Radiel en un lugar seguro. Templo de los Mares. A causa de la zona geológica, Alexa se vio obligada a no portar la armadura que habían conseguido, pues la presión no se lo permitía. Es más, era recomendable estar lo menos posible en la zona inicial, por lo que ambos fueron rápidamente por el laberinto, primero al norte, luego al oeste, norte nuevamente y por último al este para subir una plataforma. De no ser por el escudo que habían conseguido, las flechas hubieran convertido a Naruto en un colador. A Alexa no le hubiera pasado nada porque a fin de cuentas, era un espíritu. Con las indicaciones de la Valentine, Naruto lanzó un boomerang en una secuencia que la Kunoichi había descubierto leyendo algunos escritos en la pared. Golpeando en el orden correcto, siendo izquierda, derecha, arriba y finalmente abajo, la puerta se abrió y gracias a unas piedras a modo de contrapeso, la puerta no se cerraría mientras no retirasen dicho peso. Siguiendo el camino recto, se toparon con el subjefe del templo. Realmente era un rival fácil para abatir, simplemente había que esperar a que golpease para atacarlo con la espada con una finta. Lo mejor es que al verlo, obtuvieron un bonito látigo con el cual podrían pasar más mazmorras, o eso decía Alexa. Y efectivamente, con el látigo lograron avanzar considerablemente y tras un largo periodo de desafíos llegaron al jefe del templo. Toxiosa, el parásito tóxico. Este jefe fue un poco más complicado, pues debían ir avanzando entre plataformas por medio del látigo, luego golpear a base de la lanzar espinas y al quedar aturdido, arrear golpes con la espada en todo el ojo del enemigo, pues era efectivo. ¿A quien no le va a hacer daño semejante ataque? Una vez logrado, el pasaje se había desbloqueado y con el último templo accederían al área donde estaba el famoso arco que necesitaban. Solo debían ir a un último templo, el de las arenas. Templo de las Arenas. Al entrar en el templo, fueron directamente por la derecha y gracias a los reflejos adquiridos con el entrenamiento mortal, logró pasar sin que le golpeasen las rocas. A la izquierda del camino, se encontraron con una puerta cerrada, cosa habitual en esta travesía, y debían encontrar una forma para proseguir con el camino. En la parte de arriba se podían apreciar unas rocas, lanzando un kunai al centro sin que las golpeen las rocas para darle a un ojo, el cual activaba el mecanismo para abrir la puerta de la izquierda.
Tras vencer a todos los enemigos, la Valentai y el Uzumaki obtuvieron una llave pequeña para proseguir con el laberinto. Regresando a la primera sala y abrieron la puerta. Al subir siguieron hasta llegar a una sala en que tras vencer a unos enemigos obtuvieron un báculo. Lo utilizaron para salir y volver hasta la primera sala. Avanzaron hasta encontrar una catapulta, con el báculo depositaron una roca en la catapulta y con esto se cargaron una pared en la que había una puerta. ¿Cómo lo sabían? Bueno, Alexa sabía el camino, mejor no pregunten o mejor dicho, recuerden que es un fantasma y puede explorar toda la zona, lo raro es que recuerde todo a la perfección, pero mejor no hacer más preguntas. Por desgracia para avanzar, requerían de otra llave por lo que tuvieron que volver e ir a la izquierda. Voltearon el rodillo que había arriba a la izquierda y continuaron moviéndolo y usaron el látigo para pasar por los palos. Al avanzar divisaron unos ojos. Por medio del báculo activaron los superiores y con un kunai al de abajo para abrir la puerta. Tras un largo recorrido, varias pruebas y demás, lograron llegar al último jefe, con el cual obtendrían el arco de luz que tanto necesitaban. Calaver, demonio ancestral, es el jefe del templo. Para vencerlo, primero fueron al centro para que despertase, la brutalidad de Alexa hizo que se levantase de mal humor, y empezase así el enfrentamiento. Lo primero fue acercarse a un mecanismo especial y esperar a que atacase lanzando rocas, por medio del báculo y la fuerza de Alexa, movieron estas al mecanismo y este le golpeará. Repitieron este truco una vez más y así le quitaron la armadura principal. Como con todos los jefes de hasta la fecha, era el mismo método. Repetir la estrategia aunque cada vez fuera más difícil hacer lo mismo. Al final, solo quedara su cabeza, por medio del báculo. La capturaron y atacaron a la joya que tiene en la cabeza, repitiendo esto varias veces para por fin derrotarlo y obtener al final la última clave que necesitaban para completar la tarea que habían comenzado días atrás y que ahora habían conseguido. Continuando por la escalera que apareció tras vencer al jefe, encontraron el cofre tal y como Radiel les dijo. Lo mejor de todo, es que al obtener el arco, un portal que conducía a la entrada del templo surgió frente a ellos. Por fin estaban listos para la batalla, ahora solo necesitaban recuperar fuerzas y reagruparse. Costa de Irulegakure. Habían pasado unos días desde que Naruto y Alexa partieron rumbo en su misión para poder completar la torre y de este modo, acceder a la sala donde estaría el objeto que les ayudaría a completar el objetivo de recuperar el cuerpo de Alexa de la influencia de Maladus. Nuestro demonio favorito había logrado un poco de información gracias a la ayuda de un curioso mensajero con complejo de tren el cual era bastante eficiente con el sistema de mensajería. Durante todo este tiempo, se había dedicado en cuidar a los Pokémon a los cuales no les habían dedicado demasiado tiempo. En realidad estaba intentando buscar actividades que le ayudaran a encontrar un poco la paz. Después de todo, una transformación demoníaca procedente del odio era muy difícil de eliminar del sistema, por no hablar de que no era su verdadero potencial porque no se consideraba una verdadera transformación demoníaca. Esto era un detalle interesante a comentar, pero nuestro invocador de Kitsune pensó que era mejor no revelar ese pequeño detalle. En verdad es un bonito sitio para vivir. Alastor suspiró con cierta calma mientras miraba el horizonte del mar azul en una puesta de sol mientras caían pétalos de un cerezo. Togetic, la tía y Sylveon ya están acostados. Todo está bien, perfecto. Alastor tomó un sorbo de una taza de té mientras no paraba de contemplar el paisaje. Sin embargo, de pronto y sin avisar, el que fue criado por el sabio de los 6 caminos arrojó la taza de té mientras empezaba a apretar los puños. Si Alexa estuviera aquí. Alastor gritó con fuerza en dirección al mar cuyas olas no parecían verse muy afectadas. Aquel que dominó el elemento de hielo se sentó en la hierba juntando ambas piernas y juntando las piernas de tal forma que casi se parecía al famoso detective conocido como él. Su mente estaba aún intentando despejarse, pero la constante imagen de la hija de Ilia impedía ese proceso. Alastor solo pudo reírse con ironía. Otaku, guardián, héroe, demonio, rey, padre adoptivo, shinobi y ahora parezco un tonto enamorado sufriendo por algo que escapa a mi control. ¿Cómo pude acabar así? Fox miró una pequeña flor que había a su lado en el suelo, a pesar de que ya estaba atardeciendo, no parecía querer renunciar a la vista del sol. No podía comprender cómo su vida de aventuras, de combates, de coraje y dificultades cotidianas se habían transformado en algo como su situación actual. Típico personaje de un shoujo sufriendo por saber que no puede hacer nada para ayudar a su amada. Tal vez podría ayudar un poco. Una voz un poco metálica sonó cerca de su posición. Alastor se sorprendió un poco al no haberse dado cuenta de la proximidad de alguien y su voz parecía algo conocida. Los pasos metálicos profundos demostraban que era un individuo de gran tamaño.
El demonio giró la cabeza para ver una gigante armadura, no es que sería muy grande, pero 2 metros ya medía como mínimo. Sorpresa, una voz alegre resonó en la armadura, la mirada dudosa de Alastor al intentar pensar en quién era pasó a una de sorpresa al darse cuenta de que era la persona que no paraba de aparecer en sus pensamientos. ¿Alexa? Alastor preguntó sorprendido ante lo que estaba pasando enfrente de sus ojos. La armadura guiñó ante la pregunta. ¿En carne y hueso? Bueno, en acero y tornillos. Alexa intentó bromear ante su estado actual, no es que le gustase esta forma, pero era lo único útil para el mundo físico. Alastor miró de arriba a abajo y casi no pudo contener la risa. ¿De qué te ríes? Alexa se sintió ofendida ante la semejante forma de actuar de la persona a la que estuvo esperando demasiado tiempo, sin duda era algo extraño, pero agradable el verle reír desde lo que pasó la última vez. No es nada, leí que te lograste colar en una armadura para poder hacer las pruebas pero no me lo creí realmente, verte así, resulta un poco gracioso. Alastor casi había comenzado a reírse de no ser porque Alexa le había propinado un fuerte golpe en la cabeza, generando un leve chichón. Idiota, ¿algún problema con mi metálico cuerpo? Alexa preguntó de una forma ligeramente amenazante aunque si uno se daba cuenta, lo está diciendo de forma cariñosa. Ninguno, me alegro de que estés aquí, significa que estás a un paso de recuperar tu verdadera forma, Alastor declaró de forma racional, después de todo, Alexa y Naruto están contra el reloj para conseguir el arco antes de que fuera demasiado tarde. Puede ser, aunque tal vez echaba en falta una cosa. Alexa se acercó a Alastor y colocó su dedo índice en el pecho de este, dando a entender que lo estaba señalando. Este no dijo nada, su cabeza roja como un tomate eran suficiente respuesta. Tonterías, Alastor balbuceó intentando recuperar la compostura, causando una risa con fondo metálico de Alexa. Intentaba parecer algo serio, pero le era imposible, solo podía pensar en palabras que desembocarían en tonterías y no quería decir ninguna. No miento, canoso, Alexa dijo con un tono burlón, la palabra que más odiaba a Alastor pero en lugar de furia, este no parecía afectarle demasiado, no si venía de su voz, aunque algo distorsionada por la armadura. En ese momento, empezaron a hablar sobre las aventuras que habían tenido con Naruto y las cosas que habían pasado en el resto de las naciones elementales, tales como que muchas de las aldeas estaban elevando las fortificaciones al punto de que habían creado una base conjunta para combatir en caso de que fracasase el grupo formado entre ella y el Kage de su nuevo hogar. Algo que demostraba que no tenían mucha confianza en el éxito de la victoria, pero era evidente de que no podían estar de brazos cruzados. Así que casi machacas a esa anciana. Alastor casi no podía contener la risa cuando hablaron con Radiel en la Torre de los Espíritus. En ese momento Alexa tenía una vena metálica imaginaria formada en la cabeza. Esa vieja bruja. La valenta y apretaba el puño de forma cómica, cosa que hizo reír ante la situación actual. No tiene gracia. Soy fabulosa. Alexa salió de la armadura mostrando su forma fantasmal, después de todo Naruto podía verla en su forma de espíritu pero en ese momento, se deprimió un poco al darse cuenta de una cosa. Es verdad, no puedes verme. ¿Qué tontería acabo de hacer? Alexa expresó con un toque de desánimo al darse cuenta, pero al mirar a Alastor se sonrojó al verle con una cálida sonrisa, pero la sorpresa fue que estaba fijando su mirada en su forma fantasmal y no su armadura. Creo que hablar contigo ha hecho que mi oscuridad maligna vuelva a su lugar. Alastor habló con un tono tranquilo, dejando a Alexa confundida por tales palabras. ¿Pero la oscuridad no es mala? Alexa ladeó la cabeza mientras flotaba alrededor de Alastor, pero para evitar mareos intentando buscar su imagen, Alastor decidió responder con los ojos cerrados. La oscuridad no tiene que ser mala, al igual que la luz, no siempre es buena, son conceptos. Mírame, soy un demonio y no soy malvado. La luz y oscuridad no solo pueden estar enemistadas. Al fin y al cabo, la oscuridad no puede existir sin la luz. Alastor intentó explicar mientras se sentaba en el suelo abriendo la mirada hacia el horizonte. Del mismo modo que la luz, no puede estar sin oscuridad. Alexa terminó el diálogo de Alastor con una voz que mostraba que había entendido perfectamente el mensaje. Ella simplemente se acercó a Alastor e intentó apoyar su fantasmal cabeza sobre el hombro de este. Por desgracia al ser un fantasma, era algo imposible, pero al menos podía hacer ver como que sí. Todo parecía estar en calma, al menos durante unos minutos. Dejad ya de espiarnos. Alastor y Alexa gritaron con fuerza. En la distancia, el escuadrón de espionaje formado por Madara, Naruto, Zabuza, Aku y Champi salieron de los arbustos con una sonrisa incómoda.
Te dije que Temo era mejor para el espionaje, nadie le encuentra cuando le toca hacer las tareas del hogar, el gran conejo Champi declaró con un tono de derrota, al menos habían logrado ver un rato del momento lindo entre el fantasma y el demonio. Es que me da un poco de miedo, sobre todo Suseta Saku declaró y el conejo no pudo negarlo, después de todo, el tejón barra conejo barra criatura del infierno era algo que aterraba de verdad. Al menos este tiempo nos ha servido para reponer fuerzas, el verdadero desafío está por comenzar, Naruto añadió su grano a la conversación del grupo que había sido descubierto, era inevitable el comienzo de lo que sería la mayor pelea de todas. Zabuza y Madara asintieron con la cabeza, realmente sería algo difícil. Además, si yo no estaría aquí, vuestro espionaje hubiera terminado en el momento en el que Alexa abandonó la armadura. Naruto terminó su declaración con sabiduría ya que solo verían a Alastor hablando solo con la nada y eso sería bastante extraño. Mientras tanto, dejemos que aprovechen este momento. Aku terminó su frase o más bien, orden al grupo, después de todo, se habían ganado el derecho a disfrutar de estos momentos. Todos se fueron a descansar mientras que la hija de la diosa Ilia y el demonio Alastor estuvieran juntos, aunque Alexa sea temporalmente un espectro. Horas más tarde, Palacio Oscuro. No entiendo cómo no me dejaste acabar con ellos, un Sasuke malhumorado se quejó a un Tobi el cual parecía no aguantar más al emo vengador sin sentido. Te recuerdo que desde que tenemos la esencia de Maladus en nuestro sistema, no podíamos atacar en ese lugar. Obito bajo su disfraz respondió agotado de tener que soportarle, desde que está en la base no paraba de quejarse. ¿Es que todos tenemos la esencia de ese idiota? ¿Y no podíamos atacar su aldea mientras? Sasuke preguntó a el Uchiha adulto, no había duda alguna de que el hermano pequeño de Itachi no le gustaba estar sin hacer nada. Obito no tenía muchas ganas de responder, pero al no tener mucho que hacer, decidió responder de forma calmada. En primer lugar, Diego es el único que no ha recibido la esencia de Maladus y no podía ir porque es el único que era capaz de efectuar el ritual para preparar el cuerpo de la hija de Ilia para la transferencia. Respecto a la idea de atacar su hogar, era un maldito suicidio intentarlo. Obito tuvo un escalofrío al imaginarse intentar atacar, realmente era una muy mala idea. Somos Uchiha, la élite Uchiha no es cobarde. ¿Acaso tienes miedo? El Uchiha de un solo ojo tenía ganas de matar a Sasuke, de no ser por la interrupción de unos aplausos lentos en señal de ironía. Intentar participar en una batalla en la que no solo perderías sino que terminas como puré en el suelo es algo estúpido. Sophie salió de entre las sombras hablando con un tono de burla al más joven de la sala, el cual no parecía tomárselo bien, más bien como soy invencible, no digas tonterías, mi Platicum sigue enfadado con lo que hemos hecho a la niñata esa, en estos momentos es tan destructivo. La hija del Kami corrupto empezó a suspirar como una colegiada enamorada al pensar en toda esa destrucción, no le importaba que ella estuvo a punto de morir ya que fue objeto de esa furia. Sin duda ese poder era demasiado destructivo, no entiendo cómo no lo habían mostrado hasta ahora. Dudo que el Jubi pudiera hacer algo, por suerte Maladus-sama se encargará de todo, Obito declaró con firmeza, con los hechos acontecidos era perfectamente consciente del devastador poder que había mantenido oculto el Peli Plata y era obvio que ni todos los Kages juntos podrían ganarle. Para mayor desgracia, para el equipo de los malos, Madara Uchiha estaba de vuelta en su mejor momento, Naruto era realmente una fuerza a temer y Konoha se estaba volviendo a su verdadera gloria ahora que Minato no estaba en el cargo. Tampoco es para tanto, Sasuke habló con su tono arrogante pensando que al disponer de la influencia de Maladus ahora era casi una divinidad, cuando ni siquiera podría enfrentarse a Sophie. Lo que digas, Obito resopló al ver que el futuro de los Uchiha tenía serios problemas mentales sin remedio alguno. Pronto un temblor alertó a los tres, seguido de una repentina sacudida de energía negativa la cual hizo que fueran rápidamente al origen. Llegan a tiempo, un Diego con bastantes signos de cansancio expresó con un tono de satisfacción, todos miraban expectantes al altar donde él estaba ahora. Por fin, el cuerpo de Alexa está preparado para la transición, en pocas horas, Maladus habitará en su nuevo cuerpo y la victoria será nuestra. El hombre terminó su declaración al mismo tiempo que un espíritu oscuro se formó en la sala. Maladus. El ente maligno empezó a meterse. Poco a poco en cada poro del cuerpo de Alexa, la transferencia había comenzado. Continuará.